La sargento Savannah Reed había pasado 4 años apagando incendios y salvando vidas en la base de operaciones avanzada Crimson. Todos la conocían como la bombera silenciosa que corría hacia las llamas cuando otros huían. Pero cuando las fuerzas enemigas traspasaron el perímetro a las 3 horas y comenzaron a incendiar sistemáticamente todos los edificios, la misión de Savannah cambió de extinguir incendios a extinguir amenazas. El rifle de asalto M416 que le arrebató a un guardia caído estaba a punto de demostrar que, a veces, la mejor manera de detener la destrucción es ser más destructivo que los enemigos. La base de operaciones avanzada Crimson ocupaba una posición estratégica en el disputado Valle de Korat, controlando las rutas de acceso a través de un terreno montañoso que había estado en disputa durante 3 años. La base albergaba a 800 efectivos estadounidenses en múltiples unidades operativas: infantería, logística, inteligencia, médicos y el equipo especializado de bomberos y rescate que mantenía a todos con vida cuando las operaciones de combate salían mal. La sargento Savannah Reed, de 26 años, se desempeñaba como bombera principal y especialista en rescate del equipo de respuesta a emergencias de la base. Su unidad operaba desde un parque de bomberos construido específicamente para emergencias en zonas de combate, con equipo especializado para emergencias en zonas de combate, camiones blindados, equipo médico avanzado, herramientas de extracción y aparatos de respiración diseñados para entornos químicos y explosivos. Savannah se había ganado un estatus legendario entre el personal de la base tras 4 años de intrépido servicio. 23 operaciones de rescate exitosas, 47 personas rescatadas de vehículos en llamas, innumerables vidas salvadas mediante intervenciones médicas bajo fuego hostil. Sus compañeros la llamaban Humo porque tenía una asombrosa habilidad para desaparecer en las situaciones más peligrosas y emerger con sobrevivientes que no deberían haber sobrevivido. Esta noche, esas habilidades de supervivencia se pondrían a prueba de maneras que nunca había previsto. El parque de bomberos a las 3 horas estaba en silencio, salvo por los sonidos de mantenimiento rutinario de las revisiones de equipo y las inspecciones de vehículos. Savannah estaba reemplazando las baterías y las radios de emergencia cuando la primera explosión rompió la oscuridad previa al amanecer. La explosión provino del perímetro este, seguida inmediatamente por disparos de armas automáticas y el distintivo silbido de los morteros. Pero este no era un ataque estándar. Las fuerzas enemigas se habían infiltrado en la base empleando tácticas diseñadas para la máxima destrucción en lugar de la ventaja táctica. Savannah corrió hacia el centro de comunicaciones del cuartel de bomberos, donde los protocolos de emergencia se activaban automáticamente en situaciones de combate. Múltiples alarmas indicaban incendios en toda la base, mientras los comandos enemigos atacaban sistemáticamente las zonas de almacenamiento de combustible, los depósitos de municiones y los cuarteles del personal. A todas las unidades, aquí el control de la base. Llegó la transmisión urgente. Múltiples brechas confirmadas. Las fuerzas enemigas están utilizando dispositivos incendiarios para crear tormentas de fuego. Todos los recursos de extinción de incendios responden de inmediato. Savannah agarró su equipo de protección y se dirigió al camión de bomberos principal, pero otra explosión masiva la derribó. El depósito de municiones del este había sido alcanzado, enviando ondas de choque por toda la base y provocando incendios secundarios que se propagaron a una velocidad aterradora. A través de las ventanas del cuartel, pudo ver a soldados enemigos moviéndose entre los edificios con lanzallamas y granadas incendiarias, convirtiendo deliberadamente la base de operaciones avanzada en un infierno coordinado diseñado para matar a todos los que estaban dentro. Esto no eran tácticas militares estándar. Era un incendio sistemático con intenciones genocidas. Savannah llegó a su camión de bomberos mientras el especialista Morrison, su conductor, arrancaba el motor. Lee. Tenemos incendios que se propagan más rápido de lo que podemos responder. Las fuerzas enemigas están atacando nuestro equipo y bloqueando las rutas de acceso. ¿Cuántas bajas hay? Se desconoce, pero es grave. Primero atacan los barracones, luego el área médica.
Cualquiera que intente evacuar es abatido por francotiradores. Savannah estudió la situación táctica a través de las ventanas blindadas del camión. Las fuerzas enemigas habían ejecutado un asalto perfectamente coordinado, diseñado para atrapar al personal de la base en edificios en llamas y eliminar a cualquiera que intentara operaciones de rescate. Los cálculos eran brutales: 800 efectivos estadounidenses, múltiples incendios simultáneos, recursos limitados para la extinción de incendios y fuerzas enemigas impidiendo activamente las labores de evacuación. Morrison, dirígete al centro médico. Vamos a extraer a los supervivientes y establecer un perímetro defensivo. El camión de bomberos avanzaba por calles llenas de humo mientras disparos de armas automáticas provenían de múltiples direcciones. Los comandos enemigos se habían posicionado para controlar las intersecciones clave, utilizando una potencia de fuego superior para eliminar a cualquiera que intentara coordinar respuestas defensivas. Al acercarse al centro médico, Savannah pudo ver el alcance de la planificación enemiga. El edificio estaba completamente envuelto en llamas, pero los soldados enemigos estaban posicionados para matar a cualquiera que intentara escapar. Los cadáveres del personal médico yacían dispersos alrededor de las salidas de emergencia, donde habían recibido disparos al intentar evacuar a los pacientes. Morrison, francotirador enemigo a las 2. Está apuntando a cualquiera que intente salir del edificio. Lea, necesitamos apoyo. Esto no es una operación de extinción de incendios. Es una masacre. Savannah observó con binoculares cómo las fuerzas enemigas continuaban su destrucción sistemática. No solo quemaban edificios. Estaban ejecutando a cualquiera que sobreviviera a los incendios iniciales. El ataque estaba diseñado para eliminar a todos los estadounidenses en la base mediante una combinación de incendios provocados y asesinatos selectivos. Un movimiento le llamó la atención cerca del centro médico en llamas. El especialista García, el médico de la base, estaba atrapado detrás de una barrera de hormigón con 3 soldados heridos. El fuego enemigo impedía cualquier movimiento hacia un lugar seguro, y las llamas que se acercaban alcanzarían su posición en cuestión de minutos. Morrison, vamos a la extracción. Reed, eso es un suicidio. Tienen campos de fuego superpuestos que cubren cada aproximación. Savannah estudió la situación táctica mientras calculaba las posibilidades de rescate. Los procedimientos estándar de extinción de incendios requerían perímetros seguros y apoyo coordinado, pero los procedimientos estándar asumían que las fuerzas amigas controlaban el área alrededor de los sitios de emergencia. Esta noche, las fuerzas enemigas lo controlaban todo. El camión de bomberos se dirigió hacia el centro médico bajo intenso fuego hostil. Las balas impactaron en el parabrisas blindado mientras las fuerzas enemigas intentaban inutilizar el vehículo con fuego concentrado de armas pequeñas. Savannah accionó el cañón de agua del camión para suprimir las posiciones enemigas mientras Morrison maniobraba entre los escombros de las calles. Llegaron a la posición de García cuando las llamas comenzaban a consumir la barrera de concreto que le proporcionaba su única protección. Savannah agarró suministros médicos y corrió por terreno abierto mientras las balas enemigas pasaban zumbando cerca de su cabeza. García, ¿cuántos heridos hay? 3 críticos, 2 ambulatorios. En resumen, no solo están quemando la base, sino que están ejecutando a cualquiera que intente ayudar. Esto es exterminio sistemático. Savannah ayudó a subir a los soldados heridos al camión de bomberos mientras el fuego enemigo se intensificaba. La operación de rescate requirió múltiples incursiones por terreno expuesto, completamente controlado por los francotiradores enemigos. En su último intento de regreso a la posición de García, encontró al especialista Rodríguez agonizante junto a su rifle. Había estado proporcionando fuego de cobertura para la evacuación cuando los disparos enemigos dieron en el blanco. Codicia, susurró Rodríguez, poniendo su rifle de asalto M416 en sus manos. Están matando a todos. No dejes que ganen. Rodríguez murió mientras las fuerzas enemigas se acercaban a su posición.
Su sangre marcó el punto de transición donde la misión de Savannah pasó del rescate a la venganza. Había pasado 4 años salvando vidas combatiendo incendios. Esta noche, salvaría vidas creándolas. El M416 se sentía natural en sus manos, más pesado que las herramientas que solía llevar, pero equilibrado y útil. El rifle tenía el cargador lleno y munición de repuesto que Rodríguez había estado llevando para una acción defensiva que nunca completaría. García, lleva a los heridos de vuelta al camión. Voy a despejar las posiciones de los francotiradores. Reed, eres bombero, no infantería. Esta noche, soy lo que esta gente necesite que sea. Savannah se movía entre el humo y las llamas con la misma determinación intrépida que aplicaba en las operaciones de rescate. Pero en lugar de buscar supervivientes que salvar, perseguía enemigos que eliminar. El primer francotirador enemigo se había apostado en una ventana del segundo piso del edificio de comunicaciones en llamas. Apuntaba a cualquiera que intentara coordinar las respuestas defensivas, eliminando al personal estadounidense con precisión metódica. Savannah se acercó al edificio utilizando técnicas que había aprendido para navegar por estructuras peligrosas durante operaciones de fuego. El humo le proporcionaba ocultación, mientras que su conocimiento de la distribución de los edificios le permitía moverse por zonas que las fuerzas enemigas no habían previsto. Encontró al francotirador concentrado en objetivos fuera del edificio, completamente ajeno a la amenaza que se acercaba desde el interior. El M416 disparó una vez, eliminando al soldado enemigo antes de que pudiera reaccionar. Uno caído, número desconocido restante. Al acercarse a la ventana, Savannah pudo observar las posiciones enemigas en toda la base. Al menos 20 comandos quemaban edificios sistemáticamente mientras ejecutaban a cualquiera que intentara organizar la resistencia. Sus tácticas eran profesionales y coordinadas, lo que sugería una extensa planificación y ensayos. Pero habían cometido un error de cálculo crítico. Habían subestimado al bombero de la base, quien conocía cada edificio, cada entrada y cada ventaja táctica que el fuego y el humo podían proporcionar. La segunda posición enemiga era un nido de ametralladoras que cubría la ruta principal de evacuación. 2 comandos impedían que el personal herido llegara a la zona de preparación médica, atrapando a los estadounidenses heridos en los edificios en llamas. Savannah utilizó túneles de mantenimiento para acercarse a la posición desde abajo, emergiendo tras los soldados enemigos mientras concentraban el fuego en objetivos potenciales. El M416 eliminó a ambos enemigos antes de que se dieran cuenta de que su posición había sido comprometida. 3 abatidos, muchos más por encontrar. La eliminación sistemática continuó mientras Savannah se movía por su base en llamas como un espíritu vengativo. Su profundo conocimiento de las instalaciones le proporcionaba ventajas tácticas que las fuerzas enemigas no podían contrarrestar. Sabía que edificios tenían acceso al sótano, que tejados ofrecían ocultación, que pasillos llenos de humo conducían a posiciones de tiro óptimas. Y lo que es más importante, comprendía cómo se comportaba el fuego en diferentes estructuras, lo que le permitía usar las llamas como armas tanto de ocultación como tácticas. Mientras las fuerzas enemigas luchaban contra el humo y el calor, Savannah operaba con la confianza de alguien que había pasado años trabajando en condiciones idénticas. La cuarta posición enemiga era un puesto de observación que dirigía el fuego contra las defensas estadounidenses. El observador enemigo anunciaba objetivos para los morteros apostados fuera del perímetro de la base. Savannah trepó por una pared dañada hasta el edificio donde operaba el observador. Gracias a los conocimientos estructurales adquiridos en innumerables intervenciones de emergencia, el soldado enemigo murió sin saber que el bombero de la base se había convertido en una máquina de matar. 4 abajo. La eficacia de la matanza aumentaba. Las comunicaciones enemigas comenzaron a reflejar confusión y preocupación a medida que su personal, cuidadosamente posicionado, desaparecía sin explicación. Las conversaciones por radio indicaban una creciente incertidumbre sobre la capacidad defensiva estadounidense y el origen de las eliminaciones sistemáticas.
El siguiente objetivo de Savannah era el equipo enemigo que había destruido la armería de la base, impidiendo a las fuerzas estadounidenses acceder a armas y municiones. 3 comandos custodiaban las ruinas para garantizar que no se pudiera recuperar ningún equipo. Se acercó a través de escombros en llamas que habrían sido letales para cualquiera sin un amplio entrenamiento en seguridad contra incendios. El ambiente sobrecalentado proporcionó un ocultamiento perfecto mientras las fuerzas enemigas se concentraban en las amenazas externas. El M-416 habló 3 veces en rápida sucesión, eliminando a los guardias de la armería antes de que pudieran responder al ataque. Savannah recuperó munición y granadas adicionales que ampliarían su capacidad operativa. 7 soldados enemigos fueron eliminados. Quedaba un número desconocido, pero su confianza estaba claramente quebrantada. La búsqueda sistemática continuó a través de pasillos llenos de humo y patios iluminados por las llamas. Savannah se movía por su base como un depredador en territorio conocido, aprovechando todas las ventajas que le habían brindado 4 años de operaciones de emergencia. Las fuerzas enemigas habían previsto la resistencia de la infantería, los blindados y el apoyo aéreo. No habían previsto a un bombero que comprendiera que las operaciones de rescate a veces requerían eliminar amenazas antes de poder eliminar a las víctimas potenciales. La 8ª posición enemiga era un francotirador que cubría la pista de aterrizaje del helicóptero, impidiendo que los vuelos de evacuación médica llegaran al personal herido. El soldado enemigo estaba posicionado para matar a cualquiera que intentara coordinar las operaciones de apoyo aéreo. Savannah se acercó a través de la estación de bomberos de la base utilizando el equipo que había mantenido durante años para acceder al edificio de francotiradores por rutas que el reconocimiento enemigo había pasado por alto. El M-416 eliminó otra amenaza para los supervivientes estadounidenses. 8 caídos. El enemigo comenzaba a adaptar sus tácticas en respuesta a las pérdidas inesperadas. Las interceptaciones de radio indicaban una creciente preocupación entre los comandantes enemigos por la eliminación sistemática de sus fuerzas de posición. Comenzaban a concentrar al personal restante para la protección mutua, abandonando las posiciones individuales en favor de tácticas defensivas grupales. Este cambio táctico creó oportunidades para enfrentamientos a mayor escala que pondrían a prueba las habilidades de combate en desarrollo de Savannah. La principal concentración enemiga había establecido posiciones defensivas alrededor del depósito de combustible de la base, utilizando la amenaza de una explosión masiva para evitar los contraataques estadounidenses. 6 comandos controlaban la zona mientras amenazaban con detonar miles de galones de combustible de aviación si se acercaban fuerzas hostiles. Savannah estudió la situación táctica mientras planeaba una estrategia que neutralizara la amenaza sin provocar la catastrófica explosión que completaría la destrucción de la base. Su solución requería la experiencia que solo un bombero poseería: comprender cómo se originaban y propagaban los incendios de combustible y cómo podían controlarse mediante la técnica y el equipo adecuados. En lugar de acercarse directamente al depósito de combustible, Savannah accedió al sistema de extinción de incendios de la base, que podía inundar la zona con retardante químico. El sistema estaba diseñado para prevenir explosiones accidentales durante las operaciones de manejo de combustible, pero también podía utilizarse para obtener ventajas tácticas durante las operaciones de combate. Activó el sistema de supresión mientras atacaba simultáneamente a las fuerzas enemigas con fuego de fusil de precisión. La espuma química eliminó la amenaza de explosión y redujo la visibilidad del fuego defensivo enemigo. El M-416 eliminó a los 6 soldados enemigos en menos de 30 segundos de fuego concentrado, poniendo fin a la amenaza al depósito de combustible y eliminando la capacidad del enemigo de destruir la base mediante una explosión catastrófica. 14 soldados enemigos eliminados. Se preservaron los suministros de combustible de la base. El impulso táctico se inclinó hacia las fuerzas estadounidenses. Pero la mayor concentración enemiga permaneció: el grupo de mando que había estado dirigiendo la destrucción sistemática de la base de operaciones avanzada Crimson. La inteligencia indicó que al menos 10 comandos estaban apostados en el edificio del cuartel general de la base,
coordinándose con fuerzas externas e impidiendo que el personal estadounidense organizara una resistencia efectiva. Este sería el enfrentamiento decisivo que determinaría si las fuerzas enemigas completaban su misión genocida o sufrían un fracaso táctico total. Savannah se acercó al edificio del cuartel general utilizando técnicas que había perfeccionado en innumerables respuestas a emergencias. La estructura se derrumbó parcialmente por daños explosivos, pero su experiencia con edificios inestables le permitió navegar por zonas que las fuerzas enemigas consideraban intransitables. Alcanzó una posición de tiro óptima con vistas al puesto de mando enemigo, desde donde pudo observar sus disposiciones defensivas y procedimientos de comunicación. 10 soldados enemigos controlaban múltiples entradas mientras mantenían contacto por radio con elementos de apoyo externos. El combate requería fuego de precisión bajo presión, ya que los refuerzos enemigos se acercaban al perímetro de la base para rescatar a los supervivientes y completar la misión de destrucción. El ataque de Savannah comenzó con la eliminación de las comunicaciones enemigas mediante fuego concentrado para destruir los equipos de radio y matar a los operadores antes de que pudieran coordinar las respuestas defensivas. El M-416 eliminó a 3 soldados enemigos antes de que las fuerzas restantes pudieran identificar el origen del fuego hostil. El combate se intensificó a medida que los comandos enemigos intentaban localizar y eliminar la amenaza que había destruido sistemáticamente su plan operativo. Se desplazaron por el edificio del cuartel general con eficiencia profesional, utilizando técnicas de búsqueda coordinadas para identificar posiciones de tiro. Pero Savannah poseía ventajas que las fuerzas enemigas no podían superar. Un profundo conocimiento de la distribución del edificio, experiencia operando en estructuras dañadas e inundadas de humo, y una determinación psicológica impulsada por ver a sus compañeros morir en incendios sistemáticos. El M-416 continuó su letal labor mientras Savannah se movía por el edificio como una fuerza mecánica de destrucción. Soldados enemigos murieron en pasillos que creían controlar, extinguidos por un bombero que comprendió que algunos incendios solo se podían detener eliminando su origen. El último soldado enemigo murió cuando los refuerzos externos llegaron al perímetro de la base, encontrando a su equipo de infiltración completamente eliminado y sus objetivos de misión completamente fracasados. 24 comandos enemigos habían entrado en la base de operaciones avanzada Crimson con órdenes de matar a todos mediante incendios sistemáticos y ejecuciones selectivas. 24 soldados enemigos yacían muertos por toda la base, extinguidos por un solo bombero que había decidido que proteger vidas a veces implicaba arrebatárselas. Savannah emergió del cuartel general mientras llegaban refuerzos estadounidenses para asegurar la base y atender a los heridos. Los incendios estaban bajo control. Las fuerzas enemigas habían sido eliminadas. Y cientos de vidas estadounidenses se habían salvado mediante acciones que no estaban contempladas en ningún manual de extinción de incendios. La mayor Davidson, comandante de la base, se acercó mientras ella aseguraba el M-416 y se preparaba para regresar a sus tareas de extinción de incendios. Lea. Necesito entender qué sucedió aquí esta noche. Señor, las fuerzas enemigas estaban asesinando sistemáticamente al personal estadounidense mediante artefactos incendiarios y ejecuciones selectivas. Eliminé las amenazas utilizando los recursos disponibles. Sargento, usted eliminó sin ayuda a todo un equipo de infiltración enemigo y salvó cientos de vidas. Ese no es el procedimiento estándar de extinción de incendios. Señor, los bomberos adaptan sus métodos a las amenazas que encuentran. Esta noche, la amenaza eran soldados enemigos, así que los extinguí. Davidson observó la base, donde las acciones de Savannah habían evitado la destrucción total que las fuerzas enemigas habían planeado. Los edificios resultaron dañados, pero seguían en pie. El personal resultó herido, pero con vida, y la capacidad operativa se conservó en lugar de eliminarse. Reed acaba de demostrar una eficacia en combate que la mayoría de los soldados de infantería nunca alcanzan. ¿Cómo desarrolló esas habilidades tácticas? Señor, las operaciones de extinción de incendios requieren una rápida toma de decisiones,
movimiento en entornos peligrosos y protección del personal que no puede protegerse a sí mismo. Los principios son similares independientemente de si la amenaza es fuego o fuerzas enemigas. El análisis posterior a la acción reveló el alcance de lo que Savannah había logrado durante 6 horas de combate sostenido. 24 bajas confirmadas contra comandos enemigos profesionales. 0 bajas amigas durante sus operaciones. La funcionalidad de la base se conservó a pesar de los intentos de destrucción coordinados. Pero el logro más significativo fue cultural, más que táctico. Savannah había demostrado que un rendimiento excepcional podía surgir de fuentes inesperadas cuando las circunstancias exigían innovación y valentía más allá de los procedimientos operativos estándar. El sargento Reed, coronel Hayes, comandante regional, se dirigió a ella durante el informe formal. Sus acciones representan una de las actuaciones de combate individual más efectivas en la historia militar reciente. Evitaron lo que, según el análisis de inteligencia, habría sido la destrucción total de la base y la pérdida de 800 vidas estadounidenses. Gracias, señor. Estaba protegiendo a mis compañeros utilizando los métodos más efectivos disponibles. Su efectividad superó la de la mayoría de las unidades de infantería de élite. El equipo de infiltración enemigo estaba compuesto por personal de operaciones especiales con amplia experiencia en combate. Los eliminaron utilizando tácticas improvisadas y un conocimiento superior del terreno local. Hayes realizó un análisis táctico que mostraba las posiciones enemigas, los patrones de movimiento y las secuencias de eliminación, demostrando habilidades de caza sistemática. Sus operaciones demuestran un pensamiento táctico excepcional para soldados de infantería experimentados. ¿Cómo desarrollaron estas capacidades? Señor, las operaciones de extinción de incendios le enseñan a moverse en entornos peligrosos, evaluar las amenazas con rapidez y tomar medidas decisivas para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La naturaleza específica de la amenaza no altera la misión fundamental. 3 meses después, la sargento Savannah Reed recibió la Estrella de Plata por sus acciones en la base de operaciones avanzada Crimson. La mención decía, por su excepcional valentía y excelencia táctica, que resultaron en la eliminación de fuerzas enemigas y la preservación de vidas estadounidenses en condiciones de combate extremas. Pero también recibió una asignación aún más valiosa, la primera instructora de un nuevo programa diseñado para capacitar al personal de extinción de incendios en operaciones de combate para situaciones donde las distinciones tradicionales entre rescate y combate perdían su significado. El protocolo Reed, como se conoció en los servicios militares de emergencia, enfatizaba la coordinación entre la extinción de incendios y las operaciones de combate, reconociendo que la guerra moderna a veces requería que el personal de emergencia se convirtiera en personal de combate sin previo aviso. Su programa de entrenamiento atrajo la atención internacional de las fuerzas militares que buscaban comprender cómo el personal de apoyo podía transformarse en operadores de combate eficaces cuando las circunstancias exigían un rendimiento excepcional. La excelencia no reconoce descripciones de puestos, les decía a cada nueva generación de estudiantes. Cuando hay personas muriendo y los procedimientos estándar no son suficientes, las personas excepcionales hacen lo que sea necesario para salvar vidas. A veces eso significa combatir incendios. A veces eso significa luchar contra enemigos. La misión sigue siendo la misma: proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. 2 años después de su legendaria noche de combate, la mayor Savannah Reed fue ascendida y asignada como directora de operaciones de combate de emergencia, un puesto creado para aprovechar su experiencia en el desarrollo de tácticas que conectan las funciones de apoyo con la efectividad en combate. Su estación de bomberos en la base de operaciones avanzada Crimson se convirtió en un centro de entrenamiento donde bomberos, médicos y demás personal de apoyo adquirían habilidades de combate que podían salvar vidas cuando la protección militar tradicional fallaba. El lema de la instalación, inscrito sobre la entrada principal, reflejaba la lección que Savannah había enseñado con sus acciones. Algunos incendios solo se pueden extinguir eliminando su origen. Pero el verdadero legado no era táctico ni institucional.
Era personal. Cientos de soldados estadounidenses estaban vivos porque una bombera había decidido que proteger vidas era más importante que las descripciones de trabajo, más importante que los procedimientos estándar y más importante que la distinción entre operaciones de rescate y operaciones de combate. La mayor Savannah Reed había demostrado que cuando todo depende de la voluntad de una persona de superar su rol definido, los héroes surgen de lugares inesperados para cumplir misiones imposibles. 24 soldados enemigos habían aprendido esta lección para siempre. No habían sobrevivido para compartir sus nuevos conocimientos con otros. La bombera que se convirtió en guerrera les había enseñado que algunas llamas arden demasiado para ser controladas. Solo pueden ser eliminados. Las secuelas de la legendaria Noche de Savannah tuvieron un impacto en los servicios militares de emergencia de todo el mundo. Las agencias de inteligencia analizaron las innovaciones tácticas que había empleado, estudiando cómo el personal de apoyo podía transformarse en operadores de combate efectivos cuando las medidas de seguridad convencionales fallaban. A las pocas semanas del enfrentamiento, los mandos militares de múltiples teatros de operaciones comenzaron a implementar programas de entrenamiento cruzado basados en el protocolo de lectura. El concepto fue revolucionario. El personal de respuesta a emergencias, con un profundo conocimiento de la distribución de las bases, las estructuras de los edificios y los sistemas de seguridad vital, podía servir como último recurso de defensa cuando las fuerzas de seguridad tradicionales se veían desbordadas. La mayor Reed, la general Patricia Hayes, comandante de los servicios militares de emergencia, se dirigió a ella durante una sesión informativa clasificada en el Pentágono. Sus acciones en la base de operaciones avanzada Crimson han generado un gran interés en el desarrollo de roles híbridos de apoyo al combate. Necesitamos entender cómo replicar sistemáticamente su éxito táctico. Savannah permaneció firme ante los oficiales generales reunidos, aún adaptándose a la transformación de bombera de base a innovadora táctica, cuyos métodos se estaban estudiando en los niveles más altos del mando militar. Señora, los factores clave fueron el profundo conocimiento de las instalaciones, la capacidad de evaluación rápida de amenazas y la disposición a adaptar las técnicas de respuesta a emergencias. Para aplicaciones de combate, profundice en el componente de conocimiento de las instalaciones. Señora, los bomberos comprenden la construcción de edificios, los sistemas de ventilación, los diseños eléctricos y las debilidades estructurales que pueden aprovecharse para obtener una ventaja táctica. Sabemos que muros se pueden atravesar, que rutas ofrecen ocultamiento y que áreas se convierten en trampas mortales durante las emergencias. El general Hayes activó una pantalla mural que mostraba el análisis arquitectónico de la base de operaciones avanzada Crimson con superposiciones que indicaban las posiciones enemigas y los patrones de movimiento de Savannah durante el enfrentamiento. Su selección de ruta y posicionamiento demuestran un conocimiento que el entrenamiento tradicional de infantería no proporciona. Usted utilizó túneles de mantenimiento, corredores de servicios públicos y estructuras dañadas como ventajas tácticas. Sí, señora. El personal de respuesta a emergencias desarrolla conciencia espacial y conocimiento ambiental que pueden ser extremadamente valiosos durante las operaciones defensivas. La sesión informativa duró 3 horas, abarcando detalles técnicos, implicaciones para el entrenamiento y aplicaciones estratégicas para instalaciones militares en todo el mundo. Las tácticas improvisadas de Savannah estaban siendo analizadas por expertos tácticos que reconocieron innovaciones fundamentales en la metodología de defensa de instalaciones. 6 meses después del enfrentamiento, Savannah recibió órdenes de establecer el Centro de Entrenamiento Militar de Combate de Emergencia en Fort Braxton, una instalación dedicada al desarrollo de capacidades de combate entre el personal de apoyo que podría enfrentarse a situaciones similares. La misión del centro no tenía precedentes: transformar a bomberos, médicos, personal de mantenimiento y especialistas en logística en posibles defensores de último recurso que pudieran proteger las instalaciones militares cuando fallaran las medidas de seguridad convencionales. El mayor Reed, general de brigada Martínez, comandante de operaciones de entrenamiento especial, se dirigió a ella durante la ceremonia de activación del centro.
Y fue pionero en un enfoque completamente nuevo para la defensa de bases que reconoce el potencial táctico del personal de apoyo. El centro de entrenamiento atrajo a estudiantes de las fuerzas militares aliadas que buscaban comprender las innovaciones estadounidenses en operaciones híbridas de combate de emergencia. Los países de la OTAN enviaron observadores para estudiar técnicas que desafían las suposiciones tradicionales sobre la especialización de roles militares. El Plan de Estudios de Savannah enfatizó 3 principios fundamentales que se conocieron en las comunidades militares como las reglas de Reed. El conocimiento del entorno supera la desventaja táctica. El pensamiento adaptativo supera las limitaciones convencionales y los instintos protectores superan las preocupaciones por la seguridad personal cuando hay vidas en juego. Los primeros graduados del programa fueron desplegados en bases de operaciones avanzadas donde desempeñaron funciones duales, tareas estándar de respuesta a emergencias durante operaciones rutinarias y capacidades defensivas mejoradas durante situaciones de combate. Los resultados superaron todas las expectativas. Las bases con personal capacitado en el Protocolo Rojo mostraron tasas de supervivencia significativamente mejoradas durante los ataques enemigos. El personal de apoyo que comprendía la distribución de las instalaciones y los sistemas de seguridad vital podía guiar las operaciones defensivas con una eficacia sin precedentes. La transformación es notable, informó el coronel Davis, comandante de la base de operaciones avanzada Phoenix, después de que su protocolo Reed capacitara a bomberos para repeler con éxito un complejo intento de infiltración enemiga. El personal de emergencias que antes evacuaba durante los ataques ahora sirve como multiplicadores de fuerza que mejoran las capacidades defensivas. Pero el impacto más significativo del programa fue cultural, más que táctico. El logro de Savannah desafió las suposiciones fundamentales sobre la segregación de roles militares, demostrando que las circunstancias excepcionales podían transformar al personal de apoyo en operadores efectivos en combate sin comprometer sus capacidades primarias de respuesta a emergencias. La excelencia trasciende las descripciones de puestos, declaró en una sesión conjunta de comandantes de servicios militares de emergencia. Cuando hay vidas en juego, las personas excepcionales adaptan sus capacidades para cumplir con los requisitos de la misión. La distinción artificial entre roles de combate y de apoyo pierde sentido cuando la supervivencia depende de que todos contribuyan al éxito defensivo. 2 años después de establecer el centro de entrenamiento, la mayor Savannah Reed fue ascendida a teniente coronel y asignada como directora de operaciones integradas de defensa, un puesto creado para coordinar entre las fuerzas de combate tradicionales y el personal de apoyo mejorado. Sus responsabilidades incluían el desarrollo de doctrina para situaciones en las que las bases pudieran enfrentarse a amenazas que excedieron las capacidades defensivas convencionales, requiriendo que todo el personal contribuyera a las operaciones de supervivencia independientemente de sus especializaciones oficiales. El concepto resultó prevaleciente cuando las fuerzas enemigas comenzaron a emplear tácticas de infiltración cada vez más sofisticadas diseñadas para anular las medidas de seguridad tradicionales. Las bases con capacidades de defensa integradas superaron consistentemente a las instalaciones que dependían únicamente de la protección militar convencional. El teniente coronel Reed y el almirante Richardson, presidente del Estado Mayor Conjunto, se dirigieron a ella durante una conferencia de planificación estratégica. Sus innovaciones han cambiado fundamentalmente la forma en que abordamos la seguridad de la base. El protocolo Reed ha sido adoptado por fuerzas militares en toda la estructura de mando aliada. El reconocimiento fue gratificante, pero la mayor satisfacción de Savannah provino de los informes operativos que describían las vidas salvadas por el personal que había aprendido a pensar más allá de las limitaciones tradicionales de sus funciones. Un médico en Afganistán que eliminó a infiltrados enemigos mientras atendía a soldados heridos. Un especialista en mantenimiento en Siria que utilizó el conocimiento de las instalaciones para guiar a las fuerzas especiales a través de complejos diseños de edificios durante las operaciones de rescate de rehenes. Un coordinador de logística en Irak que dirigió fuego defensivo utilizando el conocimiento de las rutas de suministro del que carecía el personal de combate convencional.
Cada historia de éxito representó la validación del principio que había impulsado sus acciones durante esa aterradora noche en la base de operaciones avanzada. Carmesí. Cuando la vida de las personas depende de tus acciones, te conviertes en lo que ellos necesitan que seas. El programa que ella estableció capacitó a más de 2.000 miembros del personal de apoyo en técnicas defensivas avanzadas, muchos de los cuales salvaron vidas en situaciones en las que las respuestas militares tradicionales habrían sido insuficientes. Sus metodologías se incorporaron al plan de estudios estándar en instalaciones de entrenamiento militar en todo el mundo, asegurando que las generaciones futuras de personal de apoyo comprendieran sus contribuciones potenciales a las operaciones defensivas. La doctrina REED, como se la conoció en los círculos de planificación estratégica militar, representó un cambio fundamental en la forma de pensar sobre la utilización del personal durante situaciones de crisis. 3 años después de su legendario compromiso, la teniente coronel Savannah Reed recibió la Legión del Mérito por sus contribuciones a la innovación en defensa militar. A la ceremonia asistieron oficiales superiores de múltiples naciones aliadas que habían implementado variaciones de sus métodos de entrenamiento. Pero la verdadera medida del éxito no fueron los premios ni el reconocimiento. Fue el conocimiento de que sus acciones habían creado un enfoque sistemático para proteger vidas que continuaría mucho después de que terminara su propio servicio. Algunas personas son recordadas por momentos únicos de heroísmo, observó el general Hayes durante la ceremonia. Otros son recordados por crear sistemas que permiten innumerables actos de heroísmo. El teniente coronel Reed ha logrado ambas cosas. Mientras miraba a la audiencia de personal militar que se había reunido para honrar sus logros, Savannah reflexionó sobre el camino que la había llevado de bombero a innovador táctico y reformador institucional. El viaje había comenzado con un simple compromiso de proteger vidas, pero había evolucionado hacia algo más grande. Prueba de que la excelencia surge cuando las personas se niegan a aceptar limitaciones que no cumplen con los requisitos de la misión. Los 24 soldados enemigos que murieron durante su noche legendaria habían catalizado sin darse cuenta cambios que protegerían miles de vidas estadounidenses en conflictos futuros. Su contribución final a la guerra había sido enseñar a los militares que los límites tradicionales de los roles podían convertirse en responsabilidades tácticas cuando la supervivencia exigía un pensamiento adaptativo y un compromiso ilimitado con el éxito de la misión. La teniente coronel Savannah Reed había aprendido bien esa lección y se la había enseñado a otras personas que llevarían adelante el conocimiento de que la protección de vidas trasciende todas las demás consideraciones. El bombero convertido en guerrero había demostrado que los héroes no se hacen por sus roles originales, sino por su voluntad de superar esos roles cuando todo depende de sus acciones. Gracias por mirando. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.